Soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina y hoy vamos a hablar sobre material y métodos. En la ocasión anterior hablamos del trabajo final de investigación y las partes que lo integran, y dentro de esas partes que lo integran nosotros identificamos al protocolo de investigación y el informe. Dentro de lo que implica el protocolo también hablamos de elementos que de alguna forma están relacionados con todo el desarrollo del protocolo, y dentro de las primeras partes que nosotros consideramos indispensable manejar, pues es precisamente lo relacionado con el marco teórico. Dentro de este marco teórico, pues ya hablamos de cómo hacer búsquedas bibliográficas, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis. De tal manera que hoy nos vamos a centrar sobre la siguiente parte del protocolo, que es el material y métodos. En relación con material y métodos, como ven ustedes, hay una gran cantidad de elementos que vamos a tratar de ir desglosando poco a poco en nuestras sesiones. En este caso, ya pudimos hablar de los tipos de estudios, y sin embargo hoy, porque en el protocolo se los van a solicitar, les van a pedir cuál es el tipo de estudio que ustedes van a hacer. Y vean ustedes todas las posibles clasificaciones que hay para hablar del estudio. En este caso, si hablamos de la metodología empleada, tendremos estudios cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos, pues ya los hemos señalado en otra sesión, y en relación con la investigación cualitativa tenemos fundamentalmente estos cuatro elementos o estos cuatro tipos que, bueno, no vamos a tratar en nuestro seminario de investigación, porque sería todo un capítulo, así como estamos hablando de la cuantitativa. Para el control de las variables, o por el control de las variables, tenemos estudios observacionales y experimentales, en donde obviamente sabemos que en las experimentales el investigador está controlando ciertas variables para hacer que otras, que van a ser las dependientes, de alguna manera se modifiquen. En cambio, en los observacionales, el investigador solamente toma nota de la información que encuentra en los estudios. Por el número de veces que se efectúan las mediciones, hay estudios transversales y longitudinales. Lógicamente, un estudio experimental, como los que aquí estamos señalando, es longitudinal por naturaleza, debido a que necesariamente se tienen que hacer por lo menos 2 mediciones. En cambio, los estudios transversales, como con muchos de los observacionales o los estudios de prevalencia que ya señalamos, pues son estudios transversales en los cuales se hace una sola medición. Para la evaluación de la causalidad o de temporalidad, nosotros podemos considerar que son prospectivos o retrospectivos, dependiendo que estemos buscando el efecto o que estemos buscando la posible causa de algún problema de salud. Para el origen de los datos, pues también hay estudios prolectivos y retrolectivos. Los prolectivos se refieren a la información que nosotros obtenemos y que no existía en ninguna parte. Nosotros vamos a recolectar esa información debido al trabajo de investigación que vamos a hacer, y como consecuencia pueden partir de un instrumento como puede ser un cuestionario, una encuesta, o en los experimentales, lógicamente, todos los datos que obtengamos de la intervención que se realiza en el estudio. En cambio, los retrolectivos parten de información que ya existe. Esto es, alguien que va a recolectar información, por ejemplo, de los expedientes clínicos, de las historias clínicas, de algún tipo de archivo en donde ya se encontraba, de los datos que el INEGI, por ejemplo, proporciona, pues todos esos datos ya existían, y de ahí que se les llame retrolectivos. Por el número de grupos que se estudian, tenemos estudios descriptivos y comparativos. Los descriptivos obviamente hablan de un solo grupo al cual se le hace alguna evaluación, alguna medición, y los comparativos siempre tienen 2 o más grupos que son estudiados. Y por el área de actividad médica podemos tener investigación clínica, epidemiológica, educativa y administrativa operativa. En este caso, la investigación clínica por excelencia sabemos
que son los ensayos clínicos, aleatorizados o no, y con maniobras de cegamiento. En los estudios epidemiológicos, pues ya señalamos que hay diversos tipos de estudios epidemiológicos y de acuerdo con la clasificación, nosotros podemos identificarlos por la temporalidad o por el tipo de resultado que se espera. Ya hablamos en algún momento dado de los estudios de intervención, como son los experimentales o cuasi experimentales, los estudios analíticos en los que nosotros podemos desarrollar el estudio de casos y controles o el estudio de una cohorte, el estudio de prevalencia, y ya hablamos también de los estudios retrospectivos, transversales y prospectivos que en otra de los apartados señalamos. En la investigación educativa, que es un área que habría que explotar y estudiar todavía más, tenemos estos otros tipos de estudios, como es la investigación histórica, la descriptiva, el de desarrollo, estudio de casos de campo, la correlacional, la causal comparativa o ex post facto, la experimental y la cuasi experimental. Y finalmente, investigación de tipo administrativo u operativo, en el cual nosotros hacemos análisis de costo y beneficio, costo-efectividad, costo-eficiencia, supervisión y auditoría, y puede haber incluso otros estudios como son los vinculados con la descripción de los programas y cómo están funcionando, lo cual se le llama investigación operativa. Dentro del diseño de estudio, cabe señalar que nosotros tenemos que incluir en nuestro protocolo una descripción esquemática de cómo se va a realizar el estudio y especificar con símbolos, letras, números o iconos los elementos que están aquí señalados. Vaya a manera de ejemplo el estudio que ustedes ya vieron en la sesión anterior, en donde estábamos hablando de la automedicación en ancianos y la realidad de un botiquín casero. Aquí nosotros, los autores, copié el diagrama que ellos hicieron del diseño de su investigación, en donde parten de la población a la cual seleccionaron con sus criterios, en la que tenían que ser personas de 75 años o más, y que de estos 252 se les pidió un consentimiento informado. 12 de ellos no quisieron y fueron excluidos, y por lo tanto fueron finalmente 240 participantes, y señalan que es un estudio descriptivo y transversal con el propósito para el cual fue creado. Por otra parte, aquí tenemos otro esquema que puede servir como ejemplo de cómo podríamos esquematizar el ensayo clínico, señalando nuestra fuente de participantes, los criterios para hacerlos elegibles, y luego, de acuerdo con estos criterios más el consentimiento informado, cuál es finalmente el grupo en el cual va a participar. Después se hace un proceso de aleatorización para obtener dos grupos, un grupo de tratamiento y otro grupo de control con sus resultados. Estos esquemas pues solamente van en función de facilitar el entendimiento de cuál fue todo el procedimiento que siguieron para hacer el estudio. Después de esto, pues se define obviamente la población, entendiendo por población de referencia hacia la cual se podrán generalizar o no los resultados del estudio. Esto es, si nuestro trabajo puede ser identificado, cuyos datos puedan extrapolarse a los usuarios de un consultorio, por ejemplo, los usuarios de un turno de una clínica, los usuarios de toda la unidad médica o de un hospital o de un barrio, de una ciudad inclusive. Por lógica, entre más grande es la población de referencia, el cuidado en el muestreo tendrá que ser mucho mayor y se tendrá que tener una muestra más grande. Incluso cuando la población a la que se va a generalizar es pequeña, a veces incluso no es necesario tomar una muestra. En cuanto a la muestra, en términos muy generales, podemos hablar de que se requieren dos
condiciones en una muestra, condiciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar y poner especial énfasis en dos aspectos: en el tamaño de la muestra y en la aleatoriedad que pueda tener esa muestra. En cuanto al tamaño de la muestra, en términos muy sencillos, se deben tomar en cuenta el nivel de confianza, la precisión y la variabilidad. Y en cuanto a la aleatoriedad, pues existen todos estos métodos de muestreo que nos dan la oportunidad de que se haga una selección aleatoria de los objetos de estudio. Tendremos una sesión específica sobre muestreo en el cual veremos con más profundidad algunos aspectos que son importantes al respecto. Después vienen los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Los criterios de inclusión se refieren a las características que debe poseer cada uno de los objetos de estudio para ser considerado en la muestra, que deben ser personas con ciertas características o expedientes clínicos con ciertas características, o lo que sea el objeto de investigación debe de considerarse en cuanto a cómo es ese elemento para que pueda ser incluido en la muestra. Los elementos de exclusión son precisamente otros elementos, pero que no favorecen o impiden que un potencial objeto de estudio sea incluido en la muestra, debido a sus características especiales que pueden modificar o pueden cambiar los resultados que nosotros esperamos. Y los criterios de eliminación son las características que hacen que un objeto de estudio, una vez incluido, tenga que salir del estudio o tenga que ser eliminado del estudio. Por poner un ejemplo, nosotros hayamos identificado mujeres embarazadas y esperamos que al término de su embarazo se haga una medición específica. Tenemos nuestro grupo de mujeres embarazadas y todos van muy bien, esperamos que su embarazo sea de 40 semanas y sin embargo algunas de ellas, porque tuvieron un parto prematuro de 32 o de 36 semanas, pues ya no cumplió con el requisito que era elegible al principio de tener un embarazo de término, y como consecuencia probablemente los datos y la información que íbamos a tomar de esa paciente ya no los tomemos debido a que no cumplió con la característica de inclusión que inicialmente se había estimado. Las variables. En esta parte nos vamos a detener un poquito porque es muy importante considerar qué son las variables. Las variables, de hecho, nosotros las identificamos en el momento en el que estamos ya sobre la pregunta de investigación, en cuanto ya tenemos nuestros objetivos identificados, bien planteados, y a partir de esto nosotros vamos a tratar de ver cómo manejar nuestras variables, cómo entender las clasificaciones de las variables. Y dice en esta presentación, otro aspecto importante en toda investigación se refiere a las variables que serán objeto de medición. Consideremos un estudio sobre el consumo de carne roja en la dieta. Podrían surgir los siguientes elementos que originen preguntas. Por ejemplo, consumo de carne roja, bueno, pues ¿qué tipo de carne? ¿Qué concentraciones de ácidos grasos hay en la carne? ¿Qué tamaño de la ración de carne es la que vamos a estar trabajando con nuestros pacientes? ¿Qué modo de preparación? Y si es asada o frita, ¿qué tipo de aceite se está utilizando? Cada uno de los elementos que estamos señalando aquí es una variable, puesto que al medirla puede producir diferentes valores. En un estudio analítico se estudian las asociaciones entre las variables para obtener respuestas que permitan inferir la causa y el efecto. Los supuestos biológicos indican que la causa antecede al efecto y por lo tanto la variable que se identifica como causal se denomina predictiva o independiente, y la variable cuyos cambios de valores en las mediciones se atribuyen a la presencia o efecto de la variable predictiva se le denomina variable de respuesta o variable dependiente. En lo sucesivo vamos a utilizar fundamentalmente los dos términos de variable independiente y la de variable dependiente. En los estudios observacionales pueden identificarse muchas variables predictivas, y ahí están escritas varias: la edad, la raza, el sexo, los antecedentes de tabaquismo,
el consumo de determinados alimentos o fármacos, así como variables de respuesta o variables dependientes, como podrían ser los infartos, los accidentes cerebrovasculares, la calidad de vida, las alteraciones en cifras de laboratorio, en fin. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos pensar que debido a que la persona tiene determinada edad, tuvo un evento como puede ser un accidente cerebrovascular, o debido a que tuvo antecedentes de tabaquismo, pues sufrió un infarto, que debido a que el consumo de determinados alimentos o fármacos deterioró su calidad de vida. Vean ustedes que acá hay variables independientes que afectan o producen variables a las cuales se les llama dependientes. Los ensayos clínicos son estudios experimentales que examinan los efectos de una intervención, un tipo de variable predictiva o independiente que el investigador manipula, como el tratamiento con besafibrato o estatinas. Pensemos nosotros que a nuestros pacientes que están consumiendo carne, se les va a dar el besafibrato o algún tipo de estatinas con el propósito de modificar los valores de laboratorio del perfil de lípidos que pueda tener estos pacientes. Este diseño permite observar los efectos sobre la variable de respuesta o dependiente usando la aleatorización para reducir al mínimo la influencia de las variables de confusión que en algún modo podrían influir sobre la variable de respuesta, como el tabaquismo o el nivel de ingresos económicos, los cuales podrían estar asociados con el consumo de carnes rojas.